Sí, póngase de pie, por favor. Pueden pasar mis hermanos, a excepción de mi hermano Gerardo aquí, que lo vamos a tener de plantón. Que nos ayude. Padre Santo, se abrieron las ventanas de los cielos. Mateo capítulo 14, versículo número 22 en adelante. Uy, me bajaron aquí, ¿qué pasó? Mateo 14, 22. El tema que quiero compartirle esta noche es: ¿a dónde está tu mirada? ¿A dónde está tu mirada? Mira el que está a la par suya y pregúntele: ¿a dónde está tu mirada? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Porque si estás viendo al Señor, vas a ir de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Pero si estás viendo otra cosa, mi hermano, y ya me imagino cómo te estoy yendo. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dígale al que está a la par, pero al ver lo que no tenía que ver, vamos, ayúdeme a predicar y dígale: pero al desviar la mirada, pero al dejar de ver al Señor, oiga, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta noche. Dios mío, yo te pido, Señor, que la autoridad de tu palabra obre en nosotros de tal manera, Señor, que hoy seamos ministrados, que hoy seamos edificados. Señor, que hoy, mi Dios amado, podamos poner nuestra mirada única y exclusivamente en ti, porque eres el único que no falla, Señor. Te pido de todo corazón que hoy tu Espíritu Santo obre de tal forma en nosotros que seamos libres de temores. Señor, que el que se está hundiendo en algo sea hoy ayudado por tu mano poderosa. Dios mío, te pido en el nombre de Jesucristo que hagas tu obra poderosa en cada uno de nosotros. Ayúdanos, auxílianos, sálvanos. Haz lo que tú sabes hacer, mi Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse por un segundo. Lo primero que me sorprendió tremendamente de esta porción es comprender lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Porque si usted mira el versículo 22, en esta oportunidad el Señor le dice a los discípulos que se suban a la barca y que vayan delante de él.
Mire al que está a la par y dígale una cosa: es que Dios vaya delante de ti, y otra cosa es que tú vayas delante de Él. Mire qué tremendo es esto, porque todos queremos que Dios vaya delante de nosotros. Porque cuando Dios va delante de nosotros, Él va resolviendo, Él va abriendo camino, Él va apartando los obstáculos, Él va derribando todo lo que hay por delante. Así que usted camina y no encuentra ningún problema y ninguna oposición. Pero cuando Dios te dice: ve delante de mí, lo que te está diciendo es: camina en fe, y si algo pasa, yo llego para ayudarte, yo llego para resolverlo. No es lo mismo que Dios camine delante de ti a que Dios te diga: ve tú delante de mí. Oiga, Él los manda delante en la barca y los manda solos. Y en medio del mar se levanta una terrible tormenta, una tempestad grande. Pero oiga qué tremendo esto, porque esa tempestad golpeaba la barca, las olas movían la barca. Y aquí es donde yo quiero que usted comprenda lo siguiente: lo que los discípulos estaban viviendo en ese momento era algo relacionado a todos sus sentidos. Ellos podían ver, oír, sentir todo lo que los rodeaba. Ellos estaban, hermano, en ese momento siendo golpeados por las olas. La barca se movía, podían sentir el viento en sus rostros, y ellos sabían que algo estaba ocurriendo en ese lugar. No podían ignorar, porque la fe no consiste en ignorar los problemas. La fe no es negar que hay un problema. Por eso hay gente que dice, tiene el problema enfrente y dice: no, no hay nada, no hay nada. No, eso no es fe. Fe es saber que aunque el problema está ahí, mi Dios es más grande que ese problema. Fe es saber que aunque esa situación está realmente presente en el lugar, hay un Dios que me va a ayudar, hay un Dios que me va a sacar en victoria. Fe es saber que ahí está el problema, pero que hay un Dios más grande que ese problema. Entonces ellos no podían ignorar la tormenta, no podían cerrar los ojos y decir: no hay nada. Así como cuando usted estaba pequeño, ¿eh? Un día de estos estaba pensando: qué linda la inocencia de la niñez. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Tal vez ya no se acuerda, ¿verdad? Pero si no se acuerda de cuando usted era niño, vea a los niños de ahora. Ellos cierran los ojos y creen que nadie los está viendo. Ellos se tapan y creen que están escondidos, porque así es la inocencia de la niñez. Ellos creen que como no ven, tampoco los están viendo. Entonces hay gente que así quiere hacer en el Señor. Quieren hacerse, hermano, como negar la situación. Pero negando la situación nunca la vas a resolver. La situación se resuelve enfrentándola. Dígale al que está a la par: hoy Dios te va a dar la fuerza, la capacidad, la unción, el denuedo, el valor para afrontar lo que tengas que afrontar con Él. Amén. Así que la barca estaba siendo movida, los vientos golpeaban, las olas golpeaban, los vientos soplaban. Y en medio de todo eso, a la cuarta vigilia, es decir, al final, yo le pregunto: Señor, ¿por qué no apareciste en la primera vigilia, o en la segunda vigilia, o en la tercera, sino que en la cuarta? Dígale al que está a la par: Dios nunca llega tarde. Él dejó que sus discípulos experimentaran lo que estaba aconteciendo. Él dejó que ellos vivieran lo que estaba pasando, y llegó en el momento que Él consideró oportuno llegar. Él dio espacio para ver qué hacían, cómo se comportaban, a dónde corrían, a quién buscaban. Y en todo ese tiempo, hermano amado, los discípulos fueron probados. Por eso es que hay ocasiones en que aquella situación que estás viviendo se te hace larga, se te prolonga, y tú dices: ¿y por qué, Señor? Porque a lo mejor el Señor está esperando la cuarta vigilia, que es la última vigilia de la noche. Es el último momento de la noche para aparecer, hermano, y llegar en tu auxilio. Y cuando llegó de una forma inusual. ¿Sabe cómo llegó?
caminando sobre las aguas, llegó caminando sobre el problema, llegó el Señor mostrándose como Él es. Él es un Dios sobrenatural, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande. Él llegó caminando sobre lo que a los discípulos los estaba asustando. Cuando ellos lo vieron, dijeron: un fantasma. Pero Él les dijo: yo soy. Dígale al que está a la par: Él reveló su nombre, Él reveló su identidad. Yo soy, les dijo. Y cuando les dijo yo soy, les dijo: no tengan miedo. En ese momento, el más osado de todos, el que respondía primero, el que él dijo el que hizo una declaración de fe diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que le voló la oreja, ¿verdad?, al guardia que iba a apresar a Jesús. Aquel que siempre estaba presto a responder, le dijo: si eres tú. No sabía el problema en el que se estaba metiendo. Así como muchas veces oramos y no sabemos en lo que nos estamos metiendo. Cuando le decimos: Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Alguien le ha dicho así al Señor? Con razón, ¿verdad? Señor, auméntame la fe. Con razón. Señor, y usted le empieza a pedir cosas: Señor, yo quiero la unción. Y usted oró sin saber el precio de lo que pedía. Entonces Pedro le dijo algo al Señor: si eres tú, manda, oiga, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oiga lo que estaba pidiendo: si eres tú el que me habla, yo quiero tener una evidencia. Yo quiero caminar sobre las aguas como tú estás caminando sobre las aguas. Yo quiero caminar en una dimensión diferente. Yo quiero vencer este problema. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. Yo quiero conocer tu poder. Si eres tú, oiga, pero Pedro entiende una cosa. Él dice: si eres tú, manda, ordena, decreta que yo pueda caminar sobre las aguas. Porque Pedro le estaba diciendo algo a Jesús: porque yo sé que si tú lo dices, será posible, que si tú lo ordenas, se hará. No sé si hay alguien que tiene ese nivel de fe en este lugar, para creer que si Dios lo dice, es posible. Si Dios te dice que lo va a hacer, es posible. Si Él te dice que lo vas a ver, es posible. Entonces Pedro sabía: no se trata de que yo camine, se trata de que Él dé la orden. Hace poco veí un video de un fulano que se ahogó porque él quería demostrar que podía caminar sobre las aguas. Y entonces se fue, llamó a las cámaras y a todo el mundo y se metió, hermano, en un lugar profundo y se ahogó. Porque ¿sabe qué? Aquí no es de que usted demuestre nada, aquí es de que Él quiera que usted haga. Por eso Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Si tú lo ordenas, se hará posible. Por eso, hermano, usted tiene que entender una cosa: que esto es vivir según lo que Dios quiere que vivamos. Pero entonces, yo quiero que usted mire lo siguiente. Inmediatamente Jesús le dice: ven. En pocas palabras, le cumplió el anhelo. Y Pedro, dice la Biblia en otras traducciones, que saltó de la barca. Es que yo me imagino, hermano, que cuando le dijo ven, ese hombre dijo: hoy sí voy a caminar sobre las aguas, voy a ver milagros, voy a ver la gloria del Señor. Y él empezó bien. Dice la Biblia que comenzó a caminar hacia donde estaba el Señor. Y mientras él, hermano, tenía su mirada puesta en el Señor, él caminó sobre las aguas. Porque eso me habla de tu vida y de la mía, que en aquel inicio, cuando nuestra mirada estaba puesta solamente en el Señor, hermano, todo te salía bien. No sé si estoy hablando con la gente correcta. Pero cuando usted tiene la fe y usted está viendo al Señor y no le importan los problemas, y no le importa el vecino, y no le importa a nadie, usted solo mira al Señor, usted nada lo afecta, nada le quita la paz, nada le quita la fe, porque usted está viendo al Señor. Pero cuando usted empieza a ver los problemas, las circunstancias,
el vecino, el otro que le dice otra cosa, el periódico que dice aquí, las noticias que dicen allá, y usted empieza a ver todo lo que hay a su alrededor. Usted empieza a abrir una puerta. Dice la Biblia que Pedro, cuando vio el viento, mire la cadena, vio el viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. La cadena es que donde está tu mirada va a representar lo que tú recibes. Porque si tu mirada está puesta en el Señor, tú recibes fe. Tú sabes que el Señor está contigo, que no importa lo que digan allá afuera, tú vas a salir adelante, porque tú no dependes de esta tierra, sino que tú dependes del Dios Todopoderoso, que dijo un día que Él es tu Padre y que tú eres su hijo. Cuando tú tienes la mirada puesta en el Señor, no importa lo que pase a tu izquierda, a tu derecha, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tú estás viendo al Señor, estás oyendo su palabra, has puesto tu mirada en Él. Pero cuando empiezas a ver a tu alrededor que el fulano aquí, que la fulana allá, que esto, que lo otro, que el problema, que la deuda, que el médico, que la enfermedad, que el abogado, lo que sea, que la crisis, y empiezas a ver, lo primero que va a pasar es que en lugar de fe habrá temor, habrá miedo. Dígale al que está a la par: el miedo es un oportunista. Él entra donde se le permite entrar. El estar viendo los vientos abrió una puerta, porque la palabra que se usa ahí, si me ayuda a usted a entrar en materia, usted sabe que a mí me gusta desglosar eso. La palabra que se usa ahí cuando dice al ver, en el original es la palabra blepo, del griego blepo, y significa todo esto. Oiga, esa palabra blepo significa al ver, al observar, al tomar en cuenta, al evaluar la situación, al ponerle atención, al considerar, al darse cuenta. Todo eso tiene que ver con la palabra ver. Así que no fue una simple vista la que Pedro hizo. No fue solamente ver el viento, sino que consideró, examinó, evaluó. Así como cuando usted oye una noticia y no solo la oye, sino que empieza a indagarla. Así como cuando usted, hermano, le duele por aquí, y no solo le duele, sino que empieza. Y no será, Google, dolor en el hombro. Entonces el diablo dice: aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad, porque me está abriendo una puerta. Me está abriendo una puerta para que yo, dice el diablo, temor, entre en él o en ella y lo domine, lo gobierne. Y después del temor comenzó a hundirse. Es por eso que depende de lo que usted vea, depende de donde esté su mirada, depende de donde esté enfocado sus sentidos, depende a quién esté viendo. Porque Pedro empezó caminando bien, hermano. Dice la Biblia en otra traducción que saltó de la barca y comenzó a caminar. ¿Y cómo era tu caminar en el Señor cuando recién llegaste a los pies de Cristo? ¿No te acuerdas que recién convertido, hermano, a usted no le importaba nada? Usted le creía al Señor con una fe ciega. Pero cuando se volvió maduro y empezó a considerar cosas, y entonces le dijeron: mire, fíjese que la crisis económica que viene, y ya usted empezó a decir: sí, esto va a estar difícil. Y empezó a leer y dice: sí, es que dicen que esto, que dicen que lo otro, que dicen que aquí, que dicen que allá. Y entonces usted empezó a abrirle puertas al temor, y el temor comenzó a gobernarlo, y usted se empezó a hundir y siente que ahora cualquier cosa lo hunde. ¿Sabe por qué? Porque el miedo lo gobierna, porque usted dejó de ver al Señor. Porque le voy a hacer una pregunta: ¿cuándo las cosas han estado 100% bien? Pregúntele al que está a la par: ¿cuándo las cosas han estado 100% bien? ¿Cuándo el panorama ha sido siempre bueno? ¿Cuándo las cosas, o cuándo no han habido problemas en la vida? Mi pregunta es esta: ¿acaso Pedro no sabía que los vientos estaban ahí? Si tenía desde la primera, segunda, tercera vigilia de la noche sintiendo los vientos, ¿y por qué se vino a dar cuenta hasta que ya se había bajado? Es que, hermano, usted tiene que entender, usted que pasa de los 40,
Ya todos van a bajar la mano, ¿va? Pero bueno. Vaya, pues los que pasan de los 30, usted tiene que entender una cosa, hermano, que la situación que está enfrentando hoy, hermano amado, es una más. Pero usted no ha vivido exento de problemas. Usted no ha vivido exento de luchas. Usted no ha vivido exento de situaciones, sino que lo que pasa es que en otro tiempo usted pudo vencer esas cosas, pero ahora usted le ha prestado demasiada atención a eso y lo ha llegado a gobernar. Y por esa razón, hermano, es que usted siente que se hunde y que no puede salir. Pero hay un Dios todopoderoso que si usted le dice esta noche, ayúdame, el Señor te va a sacar. Yo no sé si hay alguien que está creyéndole al Señor. Quita la mirada. Oiga, esa palabra blepo significa contemplar. ¿Cuánta gente contemplando lo negativo? Ahí pasa viendo la receta que le han dejado, el volado, ¿cómo se llama? La radiografía. Ni la sabe interpretar, pero la mira. Ahí está lo que tengo. Dice que esto mata a la gente. Por eso ya desde que le dijeron, mire, es increíble. Alguien no sentía nada. Fue al médico y le dijeron, tiene cáncer. Desde ese día se agravó. No se agravó por la enfermedad, sino por el miedo que le dio. Porque la enfermedad ya la tenía ahí, ya estaba ahí. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran dicho? Hubiera seguido viviendo, a lo mejor pensando que tenía otra cosa, no sé. Pero desde que le dicen, como que se hunde. Porque hay enemigos que se han creado nombre. El cáncer se ha creado nombre. Hay enfermedades que se crearon nombre de invencibles, nombre de incurables. Y cuando se presentan delante del hombre, hermano, le causan un impacto tremendo. Y ahí está la gente muchas veces contemplando el problema, contemplando la situación, en lugar de ver al Señor. Porque mire, hermano, yo no sé cómo se puede llamar tu problema, no sé cómo se puede llamar tu situación ni tu adversidad, pero una cosa vine a recordarte: que el Dios al que tú adoras, Él sí sé cómo se llama. Él es Jehová Jireh, Jehová Rafa. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es el Dios que está por encima de todas las cosas. Él es el Elión, el Altísimo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Yo no sé con qué te has enfrentado. Porque usted me puede decir, ay pastor, usted no sabe el problema que yo tengo. Está bien, no sé su problema, pero yo supongo que usted y yo adoramos al mismo Dios. Entonces yo sí sé cómo se llama su Dios. Y su Dios y mi Dios es más grande, más fuerte, más poderoso que cualquier cosa que usted tenga por delante. ¿Cómo es posible que Pedro empieza a caminar? Y mientras mira al Señor y oye la voz, manda que camine, manda que yo vaya a ti. Mientras él oía la palabra y veía al Señor, él caminó sobre las aguas. Pero de repente el diablo hizo algo que sabe hacer: desenfocar a Pedro. Dijo, ¿cómo hago para quitarle a Pedro la mirada que él tiene puesta en el Señor? Y dijo, ya sé, voy a hacer algo que toque sus sentidos. Porque los sentidos son la puerta de entrada a los temores. Por eso, mire qué tremendo es que lo que usted mira, oye, olfatea, todo lo que usted percibe a nivel sensorial, es la puerta de entrada para el enemigo. Por eso, hermano, usted tiene que comprender que lo que usted necesita es mantenerse viendo al Señor. Porque si usted mira al Señor, todo lo demás va a caer a un segundo o tercer plano. Entonces, oiga, dice la Biblia que cuando vio los vientos, cuando contempló el problema, hay gente que solo hablando del problema vive. Hermano, usted se puede reunir con alguien que le habla solo del mismo problema, y cada vez que habla, ¿sabe qué pasa? Le voy a dar la clave, porque en esto quiero aterrizar, pero no sé cómo vamos a hacer, pero ahí vamos. Porque cada vez que usted habla de algo, lo engrandece, lo magnifica. Por eso hay gente que yo tengo que decirle, ya no me hablé de eso,
ya no me hables de tu problema, háblame de tu Dios. Ay, 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 Dios mío. Porque cuando usted habla del problema, y lo peor que me dicen, mi tal cosa, es que mire, pastor, mi enfermedad, dice. Vale, ya se adueñó. Ya se adueñó de esa enfermedad. Y entonces el Señor se la quiere quitar, pero como usted dice que es suya, la reclama. Y oiga, y usted habla tanto de eso y tanto de eso y tanto de eso, que reafirma el efecto de eso sobre su vida y engrandece, magnifica las cosas. Y entonces es tremendo, hermano, porque dice la Escritura que él tuvo miedo. Diga conmigo, miedo. Mire al que está a la par y dígale: todos hemos tenido miedo alguna vez, porque el miedo es parte de la vida. Es que mire, no todo es malo. Esa palabra miedo en el original es la palabra phobos, y de ahí vienen las fobias. Claustrofobia, el miedo a estar encerrado. La fobia a las alturas, la fobia, un montón de fobias. Ayer estaba estudiando un poco acerca de una fobia que hay a la oscuridad, por ejemplo. Hay gente que cuando se apaga la luz se escapa a morir. Es una fobia. En algún momento se abrió una puerta y se metió ese miedo y está gobernando a esa persona. Entonces mire qué tremendo esto, porque esa palabra miedo tiene dos implicaciones. La primera es una implicación positiva, porque si usted no le tiene miedo al fuego, se quema. Si a usted nadie le dice que la electricidad ¿cómo se llama esto? En grandes voltajes y todo eso lo puede matar, usted llegaría y lo tocara. Y por eso le tienen que poner un dibujo con una calavera y todo, para que usted sepa que eso daña. Y por eso el niño que no ha tenido experiencias con esas cosas quiere meter el dedo ahí en el enchufle, en ese, porque él no sabe, no ha experimentado todavía. Por eso el niño, hermano, que no sabe, él se quiere tirar a la piscina y él no sabe que se puede ahogar, porque él no ha tenido esa experiencia. No sabe, porque el miedo en su lado positivo es necesario. Se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar, va. ¿Cuánto quiere que se lo demuestre? Esa palabra phobos tiene que estar presente, pero en las cosas correctas. Por ejemplo, aquí voy. Ay, Padre Santo. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Oiga, ¿qué decía? Temed a Dios. ¿Qué dice? Mira al que está a la par y dígale: el primer temor que es necesario es el temor a Dios. Sin temor a Dios no hay evangelio. Sin temor a Dios no hay santidad. Sin temor a Dios no se puede hacer lo correcto. Es necesario entender que hay un Dios al que debemos temerle, porque el temor es bueno en su lado positivo. Porque es necesario que usted entienda que tenemos un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Es un Dios que me muestra en su palabra que es un Dios perdonador, que es un Dios de misericordia, pero que no tiene por inocente al culpable. Entonces, oiga esto, mire qué tremendo esto, hermano, qué impresionante. 2 Corintios 7:1, rapidito, le estoy hablando del lado bueno del temor. Es que sabe qué es lo que a mí me parece esto. Es que somos arrevesados. A lo que debemos temerle no le tememos. ¿Cómo es posible que no espéreme, voy a ver para otro lado. ¿Cómo es posible que alguien no le tema a fallarle a Dios, pero le teme a un ratón?
Y el ratón no te puede hacer nada, pero fallarle a Dios te puede llevar al infierno. Me doy a entender cómo estamos de arrevesados. Por eso mire lo que dice la Biblia aquí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dígale al que está a la par, hay que limpiarnos. Dígale, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oiga esto, porque cuando usted vino a Cristo, usted recibió una santidad. Cuando usted vino a Cristo, lo limpiaron, lo lavaron, le perdonaron sus pecados y lo declararon santo. Es decir, que a usted, hermano amado, la obra del Señor lo limpia. Pero cuando usted viene al Señor, ahora Él te dice: perfecciona la santidad. ¿Cómo perfecciona la santidad? Es que tienes que llevarla en aumento, tienes que mantenerla. Pero ¿cómo mantengo la santidad que me dieron? Por el temor a Dios. Porque si yo no le temo a Dios, voy a ensuciar el vestido blanco que me dieron. Voy de este lado. Si yo no le temo al Señor, voy a ir a cualquier parte sin temerle a Dios. Si yo no le temo a Dios, voy a hacer cualquier cosa creyendo que a Dios le parece igual que yo esté en la iglesia o que esté en una discoteca. Si yo no le temo a Dios, voy a pensar que Dios nunca va a hacer nada aunque yo me porte mal. Pero yo conozco un Dios que no actúa de esa manera. Es un Dios a quien hay que temerle, porque el lado positivo de la palabra phobos es reverencia, es respeto. Mire al que tiene a la par y dígale: si no tienes respeto y reverencia de Dios, no podrás perfeccionar la santidad. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, mire, ese lado positivo es cosa seria. Efesios 5:33. Ay, está listo aquí, hermanita linda, preciosa, hermosa, princesa del Señor. ¿Dónde están? Levánteme la mano, hoy sí las quiero ver, pero que me saquen así como que dice yo, ¿verdad? Eso. Por lo demás, dice la Biblia en Efesios capítulo 5 verso 33: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Oiga, eso le dicen al hombre: ámela. Y la mujer, pero esa palabra respeto es phobos. Phobos a su marido. Es que usted no puede respetar si no teme. Dios mío, yo no sé si me estoy dando a entender aquí. Vale, si yo le digo a usted: respete el semáforo en rojo, dice usted: si usted no le tiene temor a que si se lo pasa se estrella con otro carro, usted no lo va a respetar. Si usted no le tiene temor a que le pongan una multa, usted no lo va a respetar. Entonces, por eso, hermano, por eso es que al no entender esto, faltamos el respeto. Por eso dice la Biblia, incluso, mire esto. Santo Dios: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Así que cuando usted en su trabajo a su jefe le falta el respeto, es porque no tiene temor a Dios. ¿Se da cuenta cómo sí necesitamos esa parte buena del temor? El phobos fue diseñado para eso. Imagínese usted, hermano, si no respetamos la autoridad. Una autoridad, ¿por qué tiene que usar armas? Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios, dice que la autoridad anda armada, pero dice que el arma no la va a usar en contra tuya, porque si haces lo bueno no hay problema. Pero si no haces lo bueno, dice: agárrate porque afilada está la espada. Igual, oiga, ¿por qué la autoridad tiene que usar armas? Para que la respeten. Y ese respeto se llama phobos.
Usted ya dice, usted mira la misma persona sin uniforme, no lo respeta. Pero al día siguiente la persona está de turno y la ve con uniforme y con el gran fusil. ¿Por qué? Porque ahí entró Fobos. Y usted empezó a decir, va a haber una consecuencia, va a haber una represalia, va a haber, por eso hablamos tanto de, va a haber una factura. Es que, hermano, mire, en el Señor, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque hay cosas que van a ser facturas, que mañana, cuando las esté pagando, voy a suplicar que me la quiten y no se va a poder, porque ya está ahí la facturita esa, ya pagaron. O sea, ya está emitida y ya la pasaron a la gestión de cobros. Entonces ese lado es el lado bueno. Eso me previene, me preserva. Por eso miren, padres, ¿dónde están los papás aquí, por favor? Levánteme bien la mano. Si tu hijo no te respeta, no es culpa de tu hijo, es culpa tuya, porque tú no fuiste autoridad, porque tú no supiste decirle, hijo, mentirme a mí tiene consecuencias, fallarme a mí tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque hoy soy yo, pero mañana va a ser tu jefe, mañana va a ser tu esposo o tu esposa, mañana, y así. Hoy soy yo la figura de autoridad. Por eso es que el Señor viene y dice esto: ligada está la rebeldía al corazón del joven, pero te doy la solución, dice el Señor, mas la vara de la corrección la apartará de él. El joven tiene que decir, no, mira, ¿y vos por qué no? ¿Y qué te dijo tu papá? No, me dijo que no. Vamos, hombre, de todas maneras, ¿qué es lo más que puede pasar? Claro, si el joven sabe que no le va a pasar nada, falla. Pero si sabe que va a desear no haberse ido, no la vuelve a hacer. No sé si me estoy dando a entender, hermano, por Dios. Mire, hermano, así es el Señor. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios es un Dios alcahuete, y no. Por eso, hermano, tantas facturas y tantas cosas. Un día yo me acuerdo que le dije al Señor, Padre, mira, no fui yo. Ya me acordé que no fui yo, sino que fue una hermana que me dijo, no, mire, me dijo, yo ya le dije al Señor que ay, vea cómo haga, que corrija a mis hijos porque yo no puedo. Entonces yo le dije, hermano, hermana, usted no sabe lo que está pidiendo. Usted no sabe, mejor corríjalo usted. Usted no sabe lo que está pidiendo. Porque si el Señor tiene que entrar porque usted no lo hizo, Él no va a ser como usted, que con la corbata le va a dar. Vení para acá, te voy a dar. Y con la corbata va, bien duro le di. No, Él va a tratar con ellos. Él va a tratar con ellos. Y a usted le va a doler ver el trato de Dios en ellos. Entonces mejor hágalo ya. Haga su parte. Entonces ese temor es bueno. Hermano, imagínese que usted no le tuviera miedo a las alturas. Un temor, hermano, racional, me estoy refiriendo, racional. Entonces usted, hermano, se subiera donde fuera, hermano, y usted no tuviera precaución, y en una de esas le pasa a la que le pasó a mi hijo, a que estaba chiquito y se creyó Superman y cayó de un techo. Oiga, hermano, es necesario ese Fobos, pero en lo bueno, temerle a Dios. Mire, una de las cosas que yo siempre he creído es que yo le digo, hay dos razones por las cuales uno debe detenerse de hacer cosas en el Señor. Una es por amor a Dios, pero la otra por temor a Dios. Es que yo sé, mire, a mí una vez me dejó espantado el conocer esto, cuando en la Biblia dice que
nuestro Dios es un Dios temible. Temible. Eso quiere decir que cuando Él entre en escena, nos va a enseñar que realmente a Dios se le debe respetar. Ahora, el problema está que cuando ese temor no está enfocado a las cosas correctas, nos gobierna de una forma inadecuada. Por ejemplo, lo que le estaba pasando a Pedro, porque Pedro estaba con el temor que le produjo ver los vientos, sentir los vientos, la tormenta. Entonces, en lo negativo, esa palabra phobos tiene que ver con espantarse, paralizarse, hacer retroceder a alguien. Entonces, qué tremendo, hermano, como le decía al principio, que muchas veces le tememos más a cosas que no nos pueden dañar que a lo que sí le deberíamos de tener temor. Por ejemplo, hermano, la Biblia dice que no le tengamos miedo al que puede matar el cuerpo, sino que le temamos al que puede matar el cuerpo y mandar el alma a la muerte segunda. Ahí hay que temer. ¿Por qué? Porque, hermano, al final de cuentas, este cuerpo algún día va a desaparecer, pero la que está llamada a ser eterna es el alma. Entonces, qué impresionante que a veces, hermano, hay gente que no la detiene nada. Mire, yo por ejemplo, le voy a poner, cuando yo no estaba en Cristo, no me detenía nada, hermano. Ay, Dios, yo decía que no había nacido el que me hiciera retroceder, decía yo, ¿verdad? Cuando no estaba en el Señor. Es que Dios sabe lo que amarra, hermano. Pero habían cosas insignificantes que me paralizaban. Me paralizaban. Y había otras cosas, hermano, a las que yo no le tenía. Yo podía correr, hermano, y no me daba miedo. No me daba miedo morirme, pues. Pero habían cosas insignificantes que me paralizaban. Entonces yo no entiendo en la vida del creyente por qué se deja gobernar de cosas que son insignificantes. Por ejemplo, Pedro sabía que él tenía enfrente al Señor y que él había dado la palabra y le había dicho ven, y que había comenzado a caminar. Entonces, ¿por qué le tuvo miedo a los vientos? Si él sabía que Jesús es el Dios que reprende a los vientos. Lo que pasa es que él abrió una puerta, quitó la mirada de Jesús. Y yo me pongo a pensar en esto. Por eso el enemigo va a usar tus sentidos. Primera de Pedro 5:8, oiga esto lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león que, como león que, dígale al que está a la par, si solo dijera como león, no hay problema. El asunto es que dice rugiente. En pocas palabras, él anda como león rugiente, porque él necesita que tú sepas que él está ahí. Él necesita que tú sientas que él está ahí. Por eso ruge. Y el rugido de ese león, que no es el verdadero león, son los problemas, las adversidades, las situaciones esas que te susurran al oído y que te dicen: te voy a destruir, no vas a poder con esto, esto es más grande que tú. Y todas esas cosas que tú sientes que no puedes vencer, ese es el rugido de ese león. Y por eso él necesita que tú le prestes atención. Y hay gente, hermano, que es tan insensata que le presta sus oídos a cualquier cosa. Gente que le habla de fracaso, de derrota, gente que le habla de temores, gente que un montón de cosas. Hermano, qué impresionante es que usted le preste más tiempo y más atención a eso que a la palabra del Señor, que te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra te dice: sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Mire, lo que pasa es que Satanás hace que el hombre haga un culto al miedo. ¿Cuántos alguna vez le gustaron las películas de terror?
Levante la mano, no tenga pena. El Exorcista 2, la monja, el brujo, el aro, todas esas cosas. Esas son puertas. Esas son puertas. Mire, yo he conocido casas, lugares donde después de ponerse a ver esas películas, comienzan a mover cosas, a apagar luces, a abrir puertas, porque es un culto al miedo, es una honra al miedo. Porque Fobos, cuando se magnifica, se vuelve una entidad que te atormenta. Por eso es que esos temores que entraron por tus sentidos te están gobernando. No puedes. Mire, ¿alguna vez usted se ha sentido paralizado por un miedo? Wow, es impresionante, hermano. Cualquiera pudiera decir, si usted no tiene ese temor, usted le puede decir al otro: no, hombre, es ridículo vos. Sí, pero usted no está sintiendo lo que está sintiendo esa persona. Ese Fobos, hermano, paraliza. La sudoración cambia, la palpitación del corazón cambia. Es que cuando está presente, cuando se manifiesta ese temor en la manera negativa y en una forma dimensionada, hermano, el hombre es una presa de eso. Por eso usted debe comprender una cosa, hermano, es que el Señor busca liberarnos del temor. Por eso en la Biblia a cada instante usted encuentra: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Desde el principio hasta el final de la Biblia usted escucha que Dios le dice a su pueblo: no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo no te dejo ni te abandono, no temas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que la potestad más grande que se enfrenta al hombre se llama temor. ¿Cuáles son los temores que te paralizan a ti? Por ejemplo, ¿cuántos hemos tenido alguna vez temor a fracasar? Usted puede decir y lo puede enmascarar como prudencia. Ay, pero yo le puedo decir una cosa: examine si su prudencia es prudencia o temor. Como algunas madres que a los muchachitos los tienen tan cautivos que no los pueden soltar, pero y dicen: no, es que está difícil, hermano. Y yo me preguntaría: ¿y esa es prudencia o es temor? Porque todo lo que nace del temor no viene de Dios. No hay Dios en eso. Entonces, oiga, ¿cuántas cosas el temor nos está robando? ¿Usted ha pensado alguna vez a qué le teme? Yo me acuerdo cuando el Señor me ministró de una manera tan profunda, diciéndome, en el libro de Job dice: lo que yo temía, eso me aconteció. Porque cada vez que tú manifiestas un temor, es como si el enemigo sabe a qué le temes y con eso te confronta, con eso te vence, con eso te derrota, con eso te paraliza, con eso te gobierna. Oiga, por eso es que no es raro que diga que Pedro comenzó a hundirse, porque el propósito del temor es hundirte. Te quiere hundir, hermano amado, para que tú no salgas a lo que Dios tiene para tu vida. Mire, hablaba con mi esposa, me contaba algo ayer. ¿Qué año estamos ahorita? 2024. ¿Qué año fue la pandemia? ¿Cuánto pasó ya? Y me contaba de casos, uno en especial, que la persona todavía no sale de su casa por temor al virus. Todavía no sale de su casa por temor al virus. Y el virus, hermano, ya como quien dice, el virus ahí anda, ¿va? Ya se volvió parte de todo y la persona quedó ahí. Porque me imagino que en el periodo de la pandemia oyó, vio, le prestó atención, examinó, tomó en cuenta, consideró y dijo: no, esto es peligroso, esto es grave, uy, no, esto me puede matar. Y entonces le abrió una puerta y tiene gobierno. Tiene un gobierno sobre esa persona. Y aunque quiera, hermano, esa persona, aunque quiera, no puede, porque no se trata de fuerza de voluntad.
¿Por qué? Porque esa persona ya fue hecha cautiva, y solamente dice la Biblia que si viene uno más fuerte y lo libera, puede quedar en libertad. Entonces esa persona solo con Cristo. Pero como el diablo le ha vencido, porque para empezar no se puede congregar, porque creo yo que de alguna manera se reunía, pero ya no puede, porque no puede salir de su casa. Qué duro, ¿eh? Ay, Señor Jesús, cuántas cosas a ti te paralizan. Por ejemplo, hay gente que el temor a la escasez es terrible. Solo ve que la cuentecita le va bajando y ya siente que, ¿y qué voy a comer mañana? Tranquilo, que así como Dios te ha sostenido hasta hoy, te va a seguir sosteniendo. No te preocupes. No le abras puertas al miedo, porque te va a gobernar y te va a hundir. Entonces, mire esto. Aquí quiero ir aterrizando, porque hoy el Señor nos va a bendecir. 2 Corintios 7:5. Oiga lo que dice. Aquí hay algo que tenemos que entender. Este es un rema que para usted tiene que ser algo que le dé luz, porque el temor no está afuera. No se trata de lo que hay a tu alrededor. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Entonces, lo que está afuera son los conflictos, pero lo que está dentro es el temor. Por eso es que muchos podemos ser expuestos al mismo conflicto, pero no todos tenemos temor a ese conflicto. Porque el temor y el conflicto son dos cosas diferentes. El temor está afuera, el conflicto está afuera, pero el temor está dentro. Y entonces mire a su hermanito lindo y amado y dígale: si el temor está dentro, alguien lo tiene que sacar. Vamos, alguien tiene que ayudarme esta noche. Si el temor está dentro, alguien lo tiene que sacar. Y ese alguien que lo puede sacar se llama Jesucristo. Solo Él te puede ayudar. Es por eso que, ¿de dónde viene el temor? De ver lo que no tenemos que ver, y de no ver lo que sí tenemos que ver. Porque hay gente que solo ve las cosas negativas de la vida, pero no ve que Dios está ahí. Como aquel criado, hermano, que tenía Eliseo, que un día se levantó de mañana y cuando salió vio que había un ejército que quería, hermano, que quería apresar a Eliseo. Y llegó donde Eliseo y le dijo: ¿y ahora qué hacemos? Y Eliseo le dijo: Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea. Y cuando le abrió los ojos, el criado vio que el monte estaba lleno de carros y de gente de a caballo que estaban ahí alrededor de Eliseo. ¿Sabe qué vio el criado? Con razón este Eliseo no tiene miedo, porque él no veía al ejército contrario, sino que veía al ejército de Dios que estaba con él. Y yo quiero orar por alguien esta noche para que empiece a ver los recursos que Dios te ha dado, la protección que Dios te ha dado, la mano que Dios ha puesto contigo, para que empieces a ver que el Señor nunca se ha apartado de ti. ¿Cómo es posible? Mire, yo le dije siempre desde el principio, yo como que veía venir algunas cosas, ¿verdad? Al final de cuentas, como siervo del Señor tenía que ver algo. Cuando fue el tiempo de la pandemia, yo le decía, ¿cuántos se acordarán de esto que le voy a decir? Pastor, me decían, cuando ya nos podíamos congregar, y vamos a poner alcohol en la puerta. Sí, pongan alcohol ahí en la puerta, 3 toneladas si quieren. Y vamos a dar mascarillas. Sí, denle mascarilla a la gente, triple si quieren. Pero cada culto yo les decía: no es el alcohol, ni tampoco la mascarilla, es el Dios Todopoderoso el que nos va a guardar.
Y nos lavamos las manos. Lávesela 20 veces si quiere. Al final de cuentas está bueno, porque no se las lavaba antes. Lávese las manos. Pero no es lavarse las manos lo que a usted lo ha salvado, ni lo que lo ha guardado para que usted llegue hasta este día. ¿Sabe lo que lo guardó? Que hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios que lo preservó, que lo guardó, que le ayudó. Esa es la verdad. Por eso es necesario entender todas estas cosas. Por eso el escritor a los Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice que la corramos puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? Porque de cualquier otra manera que usted quiera correr esta carrera va a fracasar. Solo si pone la mirada en Jesús, porque Él nunca falla, Él nunca avergüenza, Él siempre estará ahí. Y cuando usted quite la mirada de Jesús, usted va a tambalear. Si la pone en el hermano, en la hermana, en su servidor o en quien sea, usted va a tambalear. Porque yo no morí por usted en la cruz del Calvario. El hermano que está a la par no murió por usted en la cruz del Calvario. Quien murió por usted en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. A Él mírelo, a Él óigalo, a Él sígalo, porque entonces va a llegar hasta el final. ¿Está conmigo acá? Ahora mire esto, quiero cerrar con esto. Salmo 34, verso 1 en adelante. Ahora va a entender el poder que hay en medio de todo esto. Usted, si hay un miedo que lo gobierna, necesita administración y necesita posiblemente liberación y necesita sanidad interior. Eso es lo que necesita. Porque yo no puedo entender que usted me diga que usted adora a un Dios tan grande y poderoso y le tenga miedo a cruzarse una calle. ¿Dónde quedó su Dios todopoderoso? ¿Me doy a entender? Entonces hay algo que está ahí gobernándolo. Aunque usted me diga que es cristiano de 200 años, y aunque le hayan enseñado a usted doctrinalmente que si usted es cristiano no puede tener nada, yo creo que esa teología tiene que empezar a cuestionársela. Porque si no, ¿qué es lo que lo limita? Pues, ¿qué es lo que lo gobierna? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no lo vence? ¿Por qué no lucha? ¿Por qué lo detiene? ¿Por qué se paraliza? Tiene que haber algo y necesita una ayuda de Dios. Ahora, pero mire qué lindo esto. Ahora va a entender usted por qué la alabanza. ¿Por qué la alabanza? ¿Por qué el júbilo? ¿Por qué los cantos de victoria? ¿Por qué los cantos de alegría? ¿Por qué exaltamos al Señor? Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? Mire a su hermanito, dígale: en todo tiempo. Dígale: en todo tiempo. En las buenas, en las no tan buenas, en las mejores. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? Su alabanza estará, dígalo, de continuo en mi boca. Verso 2: en Jehová lo oirán los mansos y se alegrarán. Verso 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¡Ja! Oiga, vuélvame a poner el versículo 3. Oiga la clave, porque esto le tiene que servir a usted. Engrandecer. Espéreme. Yo quiero que usted me comprenda esto, porque a veces cantamos y no entendemos. ¿Cómo usted y yo vamos a engrandecer al Señor si Él es grande? Él es Gadol, dice su palabra, grande. Grande. Entonces, usted ya no hay forma que lo haga más grande. ¿Me doy a entender?
O sea, Él es grande. Entonces usted puede cantar aquí, no es porque usted canta y Él se hizo más grande. No, el asunto es cuando dice engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Lo que está diciendo es que Dios sea engrandecido en usted. Porque la razón por la que usted ve más grande el problema que a Dios es porque usted no engrandece al Señor en su vida. Cuando viene la noticia de que le dio gripe, se escapa a morir. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios que lo ha hecho tan pequeño que no puede vencer la gripe. Entonces dice, engrandécelo. Y le dice a todos, engrandeced a Jehová conmigo. Por eso cantamos que Él es grande. Por eso cantamos de sus victorias. Por eso cantamos de su fidelidad. Por eso hacemos, hermano, una celebración de victoria en este lugar. Porque se trata de que cada vez que usted pasa por esa puerta, engrandezca al Señor. Pero no para que Él sea más grande, sino para que en su vida Él sea engrandecido. Y que cada vez que se engrandece el Señor, usted pueda ver su problema pequeño y a su Dios enorme. Usted pueda ver la circunstancia pequeña y a su Dios lo pueda ver grande. Grande, grande es nuestro Dios. Por eso, oiga, por eso cuando usted está alabando a Dios, usted tiene que comprender esto. Hay dos tipos de manifestación de la alabanza. Nosotros, por concepto o por un tema didáctico, separamos la alabanza y la adoración, decimos nosotros, ¿verdad? Las lentas y las rápidas, el júbilo y las tranquilas. Pero no funciona así. La alabanza tiene que ver con lo que Dios hace. Cuando usted alaba, usted está hablando del Dios que le da la victoria. Grande es nuestro Dios. Abrió el mar. Todo eso que usted canta, abrió el mar y echó en el mar los carros de Faraón. Y todo eso que usted canta es alabanza. Usted está alabando a Dios por sus hechos, por sus obras, porque Él es un Dios de proeza, de maravilla. Porque usted está declarando y le está diciendo al problema que le está roncando aquí en el oído: tú eres insignificante a la par del Dios al que yo alabo, a la par del Dios que yo conozco. Tú no eres nadie. Usted le dice al cáncer: no eres nadie a la par de mi Dios. Usted le dice a la deuda: no eres nadie a la par de mi Dios. Usted le dice al problema: delante de mi Dios eres un enano insignificante, porque yo engrandezco al Señor. No sé si me doy a entender con eso. Y el otro concepto al que le llamamos adoración, se trata de adorar a Dios por lo que Él es. Una cosa es cantar de sus hazañas y otra cosa es adorarle por lo que Él es. Eres santo, eres digno, eres bueno. Ese es adorarle por lo que Él es. No importa que Él no haya hecho nada, pero Él es Dios. No sé si me di a entender con eso. No importa que Dios no te ha respondido, pero Él sigue siendo Dios. No importa que Dios no te ha cancelado la deuda, pero Él sigue siendo Dios. Y tú le adoras aunque Él no te responda, porque Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda gloria. En los cielos se canta: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En los cielos hay adoración continua, porque Él es digno de ser adorado. Entonces la alabanza me habla de lo que Dios hace. Cuando yo soy alguien que alaba a Dios, no puede venir un ratón a imponerme miedo, porque yo acabo de cantar: grande es mi Dios. Mire, cantamos aquí, decimos: cuán gran. Yo no tengo la voz así como mis hermanas, ¿verdad? Que yo peligroso rompo ahí las ventanas. Pero bueno, usted aguánteme, que si mi Dios me aguanta, ¿por qué no me va a aguantar usted? Y usted empieza a cantar: cuán grande es Dios. Cántale
Pues sí, pero canta cuán grande, pero en su vida parece ser un chiquitín. Entonces no es congruente. Entonces dijo David: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y el verso 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró. Dígale al que está a la par: y me libró de todos mis temores. Porque el llamado del Señor para ti es que vivas libre de temores. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Porque el poder de Dios me dice: mayor es el que está conmigo que el que está en tu contra. Yo no sé si hay alguien que quiera alabar al Señor esta noche. Habrá alguien que quiere engrandecer al Señor conmigo. Yo quiero cantar que Él es grande. Yo quiero cantar que hace maravillas. Yo quiero cantar que sana al enfermo. Yo quiero cantar que Él da libertad al cautivo, que prospera al pobre. Yo quiero cantar eso. ¿Sabe por qué? Porque entre más le alabo, más pequeño se vuelve mi adversario. Entre más le alabo, más pequeño se vuelve mi problema. Mira a alguien, dígale esta noche: se va a encoger tu problema y se va a engrandecer tu Dios. En tu vida Dios será tan grande que nadie te podrá venir a amedrentar con cosas pequeñas. Esto es como cuando alguien puede decir: yo, dijo David un día, yo he peleado con osos y leones, y el Dios que me libró de esto también me va a librar de ese. ¿Qué me va a asustar si yo solito he peleado con osos y leones? ¿Sabe qué? Él estaba diciendo: yo conozco al Dios que pelea por mí. Yo quiero que levantes tus manos. Hoy comienza a pensar en algo. Comienza a pensar en este momento en aquellas cosas que te paralizan, que te causan temor. Aquellas cosas a las que tú les abriste puerta porque viste el problema, porque contemplaste la situación. ¿Sabe qué? Perdóneme, le voy a decir algo rapidito. ¿Sabe dónde más te va a atacar la cosa? En donde te sientes más experto. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que nos traiciona. Cuando tú sientes que eres un experto financiero, son las finanzas las que te ponen a prueba. Por eso es que al médico le cuesta asimilar los milagros, porque conoce de enfermedades y conoce de situaciones. Y entonces le hormiguea la mano. Se va al manual, va rapidito, ¡pa! Eso puede ser tal cosa, tal otra, y comenzó a contemplar y llegó el miedo, porque no tuvo la capacidad de decir: en el nombre de Jesús, sea lo que sea, se va. Por eso a veces en algunas cosas es mejor la ignorancia. En algunas cosas es mejor la ignorancia. Porque cuando usted no sabe contra quién va a pelear, muchas veces usted tiene ventaja. Pero cuando usted se cree experto en algo, como Pedro, que era un experto pescador, ¿en qué lo probaron? Hundiéndose en el agua. ¿Cuántas veces Pedro estuvo en el agua? Vio tormentas. Pero hoy como que el diablo le dijo: te voy a hundir, te voy a ahogar en aquello que tú conoces. Impresionante. Pero Dios, Jesús, le extendió la mano y lo sacó de ahí, porque le dijo: Señor, sálvame. Dile al que está a la par: hoy es noche para pedirle ayuda al Señor. Busqué a